Creo que Hamas y su gobierno en Gaza han creado una sociedad de sociópatas. Y esa es la única explicación que se me ocurre para explicar por qué hacen el mal que hacen. Sabes, incluso los asesinos en masa, verdaderos psicópatas en un país como este, muy rara vez se jactan de su crimen. Bueno, desafortunadamente en eso estamos de acuerdo. La siguiente conversación fue grabada en vivo en octubre de 2024, en un momento en que las protestas contra Israel estaban explotando en todo Occidente. Los campus universitarios estaban en caos y el mundo todavía intentaba procesar las consecuencias del 7 de octubre. En esta discusión, Douglas Murray ofrece una advertencia contundente sobre el antisemitismo, Hamas, la civilización occidental y la crisis ideológica que se está extendiendo por Europa y Estados Unidos. Antes de comenzar, también quiero mencionar que esto se grabó antes de la lesión en la columna de Dennis Prager. Algunos espectadores pueden notar que hoy suena y se ve diferente. Seguimos orando por su recuperación completa y fortaleza. Y ahora, Douglas Murray y Dennis Prager. ¿Crees que el odio hacia Israel es principalmente porque es el Estado judío o porque es un Estado occidental? Bueno, es todo lo anterior, ¿no es así? Todo lo anterior, sí. También es un Estado capitalista, con lo cual no todos los contribuyentes en Israel estarían de acuerdo. Y es un Estado exitoso. Es un éxito, es algo terrible que sí, Terrible. totalmente, imperdonable. Am, sí, o sea, una de las cosas que me causa un poco de gracia sobre esto es que vuelve a lo que decía antes sobre el tipo de personas que solo quieren sangre. Una de las cosas que me causa gracia sobre los enemigos y críticos de Israel en las calles de este país, entre otros, es, ya sabes, quiero decirles, ¿qué creen que realmente obtendrán si logran persuadir a Israel de abolirse y establecer otra cosa? Y la respuesta es, solo obtendrán otro Estado árabe mediocre que en el mejor de los casos será corrupto y violento. Y en el peor de los casos, lo más probable es que solo tengan otro Estado satélite de Irán donde todos son oprimidos todo el tiempo. Así que, ahí lo tienen. Genial. Ese es su resultado. Felicidades, muchachos. Pero ya sabes, lo que pasa con Israel es que simplemente recibe ataques de todos lados. Sabes, pero lo que se ha vuelto tan interesante sobre eso, además del antisemitismo que obviamente impulsa muchas de las críticas, obviamente, también es que se ha convertido como en el Estado occidental por excelencia. Cuando veo, y una de las razones por las que siempre supe de qué lado estaba en ese conflicto fue esa, cada vez que veía las protestas desde 2001 en adelante, en la segunda intifada, cada vez que veía a los manifestantes en ciudades occidentales, había algo de lo que podías estar absolutamente seguro, y es que si eran anti-Israel, también estaban en contra del país en el que estaban. ¿Sabes? Un manifestante anti-Israel en Londres odia a Gran Bretaña. Un manifestante anti-Israel en Estados Unidos odia a Estados Unidos. Dije esto en mi columna del New York Post la semana pasada. Yo estaba. Tuve el gran privilegio de ser invitado por el primer ministro Netanyahu para asistir como uno de sus invitados al discurso, a la sesión conjunta del Congreso el otro día. Y tuve el placer de sentarme con el rehén, el honor de sentarme con algunas de las familias de los rehenes, y también con la joven liberada y rescatada, una mujer increíble, Noah Argamani. Y también estaba sentado junto a este tipo, Elon algo, que es un tipo de startups tecnológicas o algo así, no sé, pero creo que va a llegar lejos. Pero ya sabes, fue muy interesante. Hubo algo que Netanyahu dijo en ese discurso, que en realidad pensé que, de alguna manera, era lo más importante que podía decirle al Congreso y a los senadores, que fue cuando dijo, nuestros enemigos son sus enemigos. Nuestra lucha es su lucha, y nuestra victoria será su victoria. Y cuando él describió lo que acabo de explicar, ya sabes, yo digo podrías. Porque es así. Cada protesta, cada manifestación en el Reino Unido, donde judíos, cristianos y otros se reúnen para apoyar a Israel, terminarán cantando Hatikvah y cantando Dios salve al rey. Ninguna de las protestas pro-palestinas ha terminado con Dios salve al rey, te lo puedo asegurar. En las protestas pro-Israel ondean banderas israelíes y británicas, y en las protestas palestinas solo ves banderas palestinas. Es lo mismo en Estados Unidos.
Cada protesta pro-Israel en Estados Unidos tiene judíos, cristianos, personas que no son judías y quién sabe cuánta gente más. Y ondean la bandera de Estados Unidos y la de Israel y cantan el himno nacional de este país y Hatikvah. ¿Alguna de las protestas pro-palestinas terminó con el himno nacional de Estados Unidos? ¿Se ha ondeado una sola bandera estadounidense en alguna protesta contra Israel? No. Y cuando Netanyahu dijo esto, lo sorprendente fue que los manifestantes en las calles le dieron la razón mejor de lo que él pudo, porque los manifestantes afuera en las calles pintaron con grafiti el monumento de la campana de la libertad con abolir a Estados Unidos. Fue en el monumento a Colón. Quiero decir, por supuesto, Colón es la figura más atroz de la historia. Todos podemos estar de acuerdo. Quiero decir, nunca debió haber zarpado. Habría sido mucho mejor si nunca hubiera encontrado este país, o al menos si hubiera regresado y le hubiera dicho al rey de España que no había nada que ver ahí. De todos modos, todos podemos estar de acuerdo en eso sobre Colón, estoy seguro. Pero pintaron grafitis en el monumento a Colón, ya sabes, diciendo que Hamás viene. Así que, claramente, estas son personas que apoyan la paz y la solución de dos estados, obviamente. Pero lo más revelador fue que, mientras Netanyahu decía eso ante las sesiones conjuntas del Congreso, la bandera de Estados Unidos estaba siendo retirada de afuera de Union Station y quemada en las calles de la capital. Quemada y la bandera palestina izada. Y fue el presidente de la Cámara, Dan Crenshaw, y algunos otros veteranos quienes, después de sus asuntos en el Congreso ese día y su última votación, fueron a Union Station y volvieron a izar la bandera estadounidense. Pero esto prueba absolutamente el punto que siempre he sabido y que tú siempre has sabido, que Israel es simplemente un símbolo para la mayoría de estas personas. Ellos creen que es colonialista porque han sido mal instruidos para creer que el colonialismo es este gran crimen de Occidente que nadie más ha cometido, y que es el pecado original principal, y que Israel es un estado de apartheid y todo eso, y que es un estado supremacista blanco. Sabes, cada cosa que se le ha inculcado al joven estadounidense promedio, a un gran costo, ahora la usa para atacar a Israel. Y ya sabes, es una manía. Pero siempre digo sobre estos chicos, ¿sabes? Le pido a Dios por ellos que nunca vean que lo que creen que desean se haga realidad. Porque si lo hicieran, se darían cuenta de que ellos eran los nazis. No tendrían remordimiento por eso. No lo tendrían. Bueno, Yo sí les daría uno. ¿crees que soy duro con los palestinos cuando digo eso? Cuando señalo, y por supuesto no soy el único en señalar esto, que los nazis intentaron ocultar el holocausto a los alemanes, mientras que jamás se jacta de lo que hacen y graba en video lo que hicieron para los palestinos. ¿Es eso una calumnia injusta hacia los palestinos? Sabes, aquí realmente entramos en un verdadero pozo de maldad. Hice este comentario a finales de octubre o principios de noviembre del año pasado, después de haber visto las grabaciones del día 7 y mucho más. Y lo dije en un artículo exactamente, hice este comentario. Inmediatamente fui acosado por actores deshonestos al respecto, como de costumbre, pero está bien, quienes decían que de alguna manera yo intentaba exculpar a los nazis de sus pecados, lo cual es absurdo. Pero lo que sí dije fue exactamente lo que acabas de señalar, que es que hay, ya sabes, una razón por la cual el infierno es un pozo sin fondo en casi todas las tradiciones. Sabes, o como siempre digo, Dante se equivocó en un aspecto, y es que siempre hay otro nivel en el infierno. Y el nivel al que Hamás y los otros yihadistas palestinos llegaron es, de alguna manera, un nuevo pozo de maldad. ¿Qué es hacer estas cosas, transmitirlas y sentirse orgullosos de ellas? Y este es un punto tan sencillo, pero también es uno que claramente la gente tergiversa o desea tergiversar. Pero una persona a la que citaría como compañero en este duelo y testigo de ello, de hecho, fue un gran amigo mío ya fallecido llamado George Weidenfeld, quien murió hace unos 10 años a la edad de 97 o 98 años, y George huyó de los nazis, creció en Viena y nació en 1919, huyó en 1938.
Fue el último hombre que conoció a Joseph Roth, el gran novelista del Imperio de los Habsburgo. Y también descubrí que había conocido a Stefan Zweig, lo cual realmente me emocionó. Pero George era una gran fuente de conocimiento y cultura, y un hombre asombroso. Pero él dijo, justo antes de morir, y encontré la entrevista, que hizo exactamente este comentario. Y este era alguien que había huido del nazismo y que había perdido a muchos de sus amigos y familiares a manos de los nazis. Pero él dijo, esto es un tipo de maldad diferente de alguna manera, porque dijo, incluso los nazis, ya sabes, les enseñaron, les dijeron cuando se les explicó la solución final, esto es algo de lo que no podremos hablar, pero tenemos que hacerlo. Y sin embargo, Hamas y la yihad islámica están tan orgullosos de ello. Están embriagados por la violencia. Y eso es algo en lo que, sabes, he pensado mucho en el último año. Y creo que hay algo que realmente se debe entender sobre esto en particular, que es que obviamente hay psicópatas en Hamas. Obviamente Sinwar mismo, por ejemplo, es claramente un psicópata. Y por supuesto, como sabrás, los psicópatas, porque casi con certeza nacen así. Pero a los sociópatas tienes que crearlos. Y creo que Hamas y su gobierno en Gaza ha creado un sociópata, una sociedad de sociópatas. Y esa es la única explicación que se me ocurre para explicar por qué hacen el mal que hacen. ¿Sabes? Incluso los asesinos en masa, psicópatas reales en un país como este, muy rara vez se jactan de su crimen. Bueno, desafortunadamente en eso estamos de acuerdo. Eres un héroe judío. Ah, es un hecho, no es una opinión. Y tengo curiosidad. Sospecho mucho que, si hace 10 años, y ni se diga cuando eras niño, alguien te hubiera dicho, sabes, vas a terminar siendo un héroe judío, habrías pensado que esa persona estaba un poco loca. Pero lo eres, y tengo curiosidad de saber cómo te ha afectado eso, porque te veo mucho en Internet. Y te veo frente a todo tipo de grupos, incluyendo grupos judíos. Y te adoran, o sea, tienen una reacción apasionada hacia ti. No te estoy preguntando si te hace sentir bien, o sea, esa no es la pregunta, pero ¿qué te hace sentir? Bueno, varias cosas. Primero que nada, cuando descubrí eso, di un discurso en Londres, en una sinagoga, justo después del 7 de octubre, que se volvió bastante viral, en el que ya sentía que había algo muy importante que decir, que era decirles a los judíos que no están solos, porque sabía que eso era lo que la gente sentía. Y supongo que de ahí fue avanzando un poco. Mi primera reacción en realidad es sentirme bastante triste por eso. Y eso es porque me parece muy triste cuando lectores y seguidores judíos me dicen, ya sabes cuánto ánimo les he dado, porque lo que siento es que eso les hace pensar que no hay muchas personas diciendo lo que yo digo. Y eso no lo soporto. Simplemente no soporto esa idea. Así que sí, en realidad lo primero es tristeza por eso. Supongo que, en segundo lugar, sabes, creo que mi defensa de Israel y mi postura muy clara, sabes, de que estoy del mismo lado y que estoy del lado de Israel contra los bárbaros, es una postura a favor de Occidente en general. Sabes, siempre he creído que, ya sabes, así como nosotros en Estados Unidos, nosotros en Gran Bretaña principalmente tenemos el lujo de la paz y de tener vecinos más o menos buenos, ellos no lo tienen. Y así es simplemente, pero que ellos realmente están luchando en la primera línea de toda la civilización occidental. Supongo que de otra manera, por supuesto, me conmueve enormemente. Algunos de mis grandes héroes mientras crecía fueron grandes héroes del pueblo judío. Y supongo que parte de eso, sabes, a mi manera, en una forma muy, muy pequeña comparado con ellos, me hace sentir muy orgulloso de esa conexión. O Wingate, el gran soldado británico, fue un héroe para mí. Él fue de los primeros. Él fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial y también un gran héroe sionista que fue a ayudar a formar el ejército israelí en los años 40 y bastante excéntrico y un hombre brillante. Y uno de mis grandes héroes fue Raúl Wallenberg, a quien siempre he considerado una figura enormemente conmovedora. Él fue una figura que era sueco y se mudó de Suecia para salvar a los judíos de Hungría en el 44 y salvó a muchos judíos húngaros. Y supongo que lo que siempre me conmovió tanto de él fue que no tenía que hacerlo, ¿sabes? El argumento central de Douglas Murray en esta conversación es que esto nunca fue solo sobre Israel.
Se trata de si la civilización occidental todavía tiene el valor de defender sus propios valores. Y, a juzgar por lo que hemos visto en universidades, medios de comunicación, política y en las calles de las principales ciudades occidentales desde el 7 de octubre, esa pregunta se está volviendo cada vez más difícil de ignorar. Si disfrutaste esta discusión, suscríbete a Stand Tall Israel, comparte este video, por favor considera hacerte miembro y dime qué opinas en los comentarios de abajo.